Buenos días, hermanos. Estamos muy contentos de estar acá, de visitar a la iglesia y agradecemos al Señor por estar en medio de ustedes, por poder amarlos. Y creemos que hay una unión mucho mayor que la que nosotros podemos pensar o creer. Porque nosotros fuimos unidos en el Señor Jesucristo. En Él todos nosotros fuimos encontrados. Dice que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Como cual pastor llama a sus ovejas. Llamó al hermano Sergio, llamó a Egon, llamó a cada uno de nosotros, cada uno por su nombre. Aquellas ovejas que el Padre le había dado desde la eternidad. Dice que nunca serían arrebatadas de su mano. Y hoy día nos toca en este tiempo a estas ovejas vivir juntos. Por lo tanto, si nos tocamos a través del Señor Jesucristo. Si nos abrazamos en la comunión del Señor Jesucristo. Si nos relacionamos a través de Él. Si Él no estuviese, esto no tendría sentido. Esta reunión no tendría sentido. Los cantos no tienen sentido. La palabra no tiene sentido. Por lo tanto, es por Él que nosotros estamos aquí. Es por Él que nosotros nos amamos. Es por Él que nosotros nos sobrellevamos. Y es por Él, amado Señor, que nosotros como familia estamos acá. Así que estamos contentos de verles. Hermana, gusto de verles tanto tiempo. Una alegría, hermano. Contento de estar acá. Y el Señor me ha concedido la honra de poder ministrar la palabra. La palabra que está en mi corazón, amados hermanos, quisiera que la pudiésemos leer. Está en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 3 hasta el 7. Capítulo 1, versículo 3 hasta el 7. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Quisiera que pudiésemos enfocarnos en esta declaración. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Cuando el apóstol Pablo dice, por vuestra comunión en el Evangelio, podríamos decirlo de esta otra forma, por vuestra participación en el Evangelio. Desde el inicio hasta ahora. Amados hermanos, esta carta fue escrita por Pablo aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Y Pablo está escribiendo esta carta desde un lugar que no es en sí una cárcel romana, pero sí es un lugar como una casa donde hay una custodia romana. Pablo está prisionero por causa del Evangelio. ¿Sí? Pablo dirá que sus prisiones se hacen notorias en Cristo, tanto en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo estaba preso. Y cuando escribe esta carta, escribe a los hermanos que están en Filipos. Y es particular esta declaración que él dice. Y parte diciendo esto. Yo doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cada vez que yo me acuerdo de la iglesia en Filipos, yo le doy gracias a Dios. Y siempre estoy rogando por ustedes. Y dice, ¿por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio. Por vuestra participación en el Evangelio. Como que Pablo, al inicio de esta carta, deja una marca particular de esta iglesia. La comunión en el Evangelio. Cuando nosotros vemos las cartas de Pablo, son muy particulares. Las cartas de Pablo siempre parten con doctrina y después viene una aplicación. Tanto en Colosenses como en Efesios. Pero Filipenses es una carta muy particular. Es una carta de relacionamiento. Es una carta de gozo. Es una carta de cercanía. Es una carta del corazón. Es una carta muy distinta a las otras cartas que Pablo escribió con respecto a su escritura, hecha a distintas otras iglesias. Y con Filipenses tiene esta relación tan cercana. Amados hermanos, cuando nosotros creemos
en el Evangelio que se nos ha anunciado. Como dice el apóstol Pablo, el Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo, ocurre algo en nuestras vidas. Venimos a tener comunión en el Evangelio. Venimos a ser partícipes en el Evangelio. Participamos en el Evangelio. Primeramente, el Evangelio nos abre un camino. El Evangelio anunciado, las buenas nuevas anunciadas, nos abren un camino. Y ese camino es el camino de la comunión. Pero cuando ya estamos en el Evangelio, nos hacemos partícipes. Tenemos comunión en el Evangelio. Y lo que yo hoy día quiero hablar, amados hermanos, al corazón de la iglesia, es la comunión en el Evangelio, es la participación en el Evangelio. Y que podamos ver en esta epístola cómo los filipenses tienen una cualidad, algo particular, estando la iglesia en Filipos, en una colonia que estaba en Macedonia, y Pablo que se encontraba en Roma, hermano. Y desde Roma, Pablo, encarcelado, le dice, yo me alegro, le doy gracias a Dios por vuestra comunión, por vuestra participación en el Evangelio. Y ellos estaban allá, y Pablo estaba acá. Había tal conexión entre Pablo, entre los hermanos de esa iglesia local, y él en la obra. Había una vinculación tan grande por causa de esa comunión. ¿Qué es comunión? ¿Quién creó la comunión? ¿Cómo surgió la comunión? ¿Quién inventó la comunión? Hablando espiritualmente, porque puede haber una definición de ella desde el griego. Pero ¿cómo es la comunión en medio de la iglesia? Y antes de poder adentrarnos en las cosas prácticas de la epístola, quisiera que vayamos a la doctrina misma que el apóstol Juan en su primera carta nos menciona. Así que quisiera que juntos pudiésemos leer en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 3. Entonces, dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Por favor, fíjense en esto. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Los para tienen una importancia muy grande de las Escrituras porque nos están indicando cuál es el resultado de lo que venimos diciendo. ¿Para qué es? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, si nosotros miramos el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Amados hermanos, ¿qué fue lo que a ustedes se les anunció? El Evangelio. ¿Cierto? ¿A cuántos se les anunció el Evangelio? ¿A cuántos de nosotros? ¿Cierto? Tampoco. ¿Cierto? ¿Se nos anunció el Evangelio? Sí. ¿Y por qué se nos anunció el Evangelio? El apóstol Juan está diciendo que el Evangelio fue anunciado para que tengáis comunión con nosotros. Y después dirá, porque verdaderamente nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, antes de adentrarnos en la comunión, veamos cosas del Evangelio. Entonces el apóstol comienza diciendo esto, lo que era desde el principio. Y pareciera que Juan está hablando como que si estuviese hablando también desde el Evangelio. Porque ¿cómo comienza el Evangelio de Juan capítulo 1? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Por lo tanto, lo que era desde el principio era el verbo. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Hasta ahí me quiero decir. Amados hermanos, Juan fue aquel que recostaba, ¿cierto?, su cabeza sobre el pecho del Señor. Y junto con los otros discípulos, ellos vieron al Señor con sus ojos, ¿cierto? Lo oyeron. Pero fíjense lo que dice, hemos contemplado. ¿Cierto que es distinto ver a contemplar? Tú puedes pasar por un camino y escuchar el ruido de los árboles.
con el viento como los agita. Tú puedes ver los árboles, pero contemplar un árbol, cuando tú contemplas una araucaria, ves su ancho, ¿cierto? Sus hojas, ves el fruto, lo contemplas. Puedes percibir, a lo mejor no eres especialista, pero tú dirás, tendrá unos 50, 60, 70, 80, 100 años. Los discípulos no solamente oyeron al Señor, no solamente lo oyeron, ellos lo contemplaron. Dice la palabra que cuando ellos lo vieron y lo contemplaron, dice el apóstol Juan, que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Gloria como la del unigénito. Ellos no habían visto esa gloria, nunca habían contemplado esa gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos lo vieron en el monte de la transfiguración. Ellos lo vieron transfigurarse como un sol resplandeciente. Sus vestiduras se hicieron blancas. Lo contemplaron, quedaron impactados con esa gloria. Dice, lo vimos, lo contemplamos. ¿Y después qué dice? Y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Amados hermanos, piense usted, ¿por qué el apóstol Juan está diciendo lo palpamos? ¿De qué momento de la historia del Señor Jesucristo con sus discípulos hablaron de palpar? Porque dice, lo palpamos. El hermano Martin Lloyd Jones dice que el apóstol Juan claramente aquí está hablando en el evangelio que está siendo anunciado de la resurrección. Porque cuando Jesús resucitó, no resucitó como un espíritu, resucitó con un cuerpo, el mismo cuerpo que tenía antes, pero ahora tenía marcas en sus manos, marcas en sus pies, una marca en su costado. Y el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo a sus discípulos cuando estaba junto con ellos? ¿Qué fue lo que les dijo? Yo mismo soy, palpad, mirad mis manos. Y Tomás le dijo, mete tu mano en mi costado. Dice, lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Ellos pudieron tocar sus manos traspasadas, tocaron sus pies. Y Tomás tocó su costado. Y tocaron al Verbo de vida. Al Hijo de Dios. Al Verbo que se hizo carne. Aquel que estaba en inicio con el Padre. Y por eso dirá más adelante, en el versículo siguiente, porque la vida fue manifestada. Y la palabra allí vida no es la vida biológica, sino que es la vida increada, es la vida zoé. La vida manifestada, la palabra allí manifestada, es que se apareció. La vida increada se vistió de humanidad. Se hizo hombre, de carne y de hueso. Y después dice, y la hemos visto. Y testificamos y damos a conocer esta vida. Y os anunciamos, y dice, y anunciamos la vida eterna. La vida que se perdió en el huerto del Edén en Adán, ahora en Cristo es recuperada. Y Juan está anunciando esa vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Aleluya! Amados hermanos, esa vida se manifestó. La vida que los hombres tienen solamente es una vida biológica, agotada solamente por el tiempo. Y cada vez que la comparan con la vida eterna, solamente piensan en el tiempo, ¿o no? Cuando usted ve las películas y están buscando la fuente de la vida eterna, ¿qué es lo que quieren hacer? Vivir para siempre. ¿Sí o no? Es así. Pero la vida eterna, la vida, es una persona, es Jesucristo el Señor. Es una calidad de vida, no terrenal, sino celestial. Es una vida distinta. Es una vida que nos invita a una comunión que ha existido siempre. Gloria al Señor. Estoy diciendo estas cosas porque Juan está declarándolo. Estoy tratando de entender por qué lo está diciendo así, porque después dice al final, escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Es como que se hubiese estado escribiendo con el corazón, hermano. Y después dice, lo que hemos visto, eso se anuncia. Vamos, hermano. Cuando ellos anunciaron esa vida, cuando ellos anunciaron al Verbo de vida, no solamente lo estaban anunciando por decirlo, sino para que el Verbo fuera creído.
Ellos estaban anunciando un testimonio, ¿cierto? Cuando nosotros creímos, el Evangelio fue anunciado, ¿cierto? Y nos hablaron que el Verbo se hizo carne y que ese Verbo de vida podía darnos vida. Y cuando nosotros creímos en ese anuncio, ¿cierto, hermano? En esas buenas nuevas, ¿qué ocurrió? Ahora el testimonio está dentro de nosotros. ¿Sí o no? Miren, si yo les preguntara, ¿ustedes son hijos de Dios? ¿Sí? ¿Por qué son hijos de Dios? Por recibir y creer, ¿sí? Pero, ¿cómo lo sabes? Fe, pero hay algo más. Ese es el Espíritu, da testimonio dentro de nosotros. Hay un testimonio dentro tuyo. Nadie te viene a decir que tú eres un hijo de Dios porque tienes un testimonio metido dentro de ti. Que tú eres un hijo de Dios. Aún más, el apóstol va a decir en 1 Juan capítulo 5, 10 y 12, para que lo tengan ahí, lo anoten, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Sí? Y ese testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Amados hermanos, tenemos la vida. Gloria a Dios. Porque tenemos un testimonio, como dice el hermano Checho. Hay un testimonio dentro de nosotros. Algún día ese testimonio fue anunciado fuera de nosotros y ese testimonio se nos metió acá adentro porque creímos en ese testimonio. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Eso que fue anunciado por Juan. Y Juan decía, para que también tengáis ustedes comunión con nosotros. Para que lo que nosotros hemos gustado con esta comunión, ustedes también la gusten. Por lo tanto, Cristo anunciado nos lleva a tener comunión. Cristo anunciado y creído nos invita a una comunión. Amados hermanos, la comunión no surge del relacionamiento familiar. ¿Lo creemos? No hubo muchos amén. La comunión no surge porque nos juntamos en este local. La comunión no tiene que ver con el relacionamiento entre los cargos y las funciones en medio de la iglesia. Porque podemos decir que los músicos, ellos sí que tienen comunión, porque son músicos. A eso me refiero. No, que los que están aquí tienen comunión porque han venido aquí. No, hermanos. No, porque si el papá tiene comunión con la mamá, los hijos también van a tener comunión. No, hermanos. La comunión tiene que ver con aquel que se anuncia, tiene que ver con Cristo. Y cuando Cristo es creído en el corazón, nosotros venimos a tener comunión. Por eso decía que sin Cristo no hay comunión. Podemos ser muy buenos amigos, ¿cierto? Podemos ser compañeros de curso, compañeros de trabajo. Pero para tener comunión, tenemos que haber creído este anuncio. ¿Tú lo has creído? Nosotros tenemos comunión. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y dice el apóstol, para que tengáis comunión con nosotros. Pero no es una comunión con Juan. La base de la comunión no es el apóstol Juan. ¿Sí? No es el apóstol Juan. Porque más adelante lo va a aclarar. Y va a decir, porque verdaderamente, ¿cómo dice después? Porque verdaderamente nuestra comunión y con su Hijo. Amado, este es el asunto. La comunión nosotros no la hemos inventado. La comunión no ha surgido ni surgirá en el corazón del hombre. Antes de que tú nacieras, la comunión ya existía. Antes de que el Señor Jesús viniera a esta tierra, la comunión ya estaba. La comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una comunión que existía en la eternidad. Bendito sea el Señor. ¿Sí, amados hermanos? Por lo tanto, cuando Juan está diciendo, aún siendo él apóstol y teniendo la autoridad apostólica para anunciar el Evangelio, y diciendo, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, no es que todos se venían a colocar bajo el alero de Juan. Como él viniera a ser la cabeza de todos. No, amados hermanos. Juan está diciendo porque nuestra verdadera comunión, él no es conmigo. Yo me he unido a esta comunión con el Padre y con el Hijo, y verdaderamente ustedes también vienen a esta comunión con el Padre y con el Hijo. Todos venimos a participar de esta comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
No vienen ellos a sujetarse al apóstol Juan. Y digo esto, sujetarse como un grado de rango y autoridad. Sino que cuando nosotros venimos a la comunión ocurre algo maravilloso. Reconocemos las gracias y los dones en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando venimos a la comunión del Padre y con el Hijo, reconocemos las gracias y los servicios en cada humano y lo hacemos con temor y reverencia. Porque cuando comenzamos a entender que cuando nos hemos relacionado en esta comunión, no es una comunión contemporánea de este tiempo. A nosotros nos tocó nacer hoy día para vivir esta comunión eterna. Y reconocemos las gracias. En unos serán diáconos, en otros serán ministros de la palabra, en otros van a ser los ancianos. Y los reconocemos en su servicio, en esta preciosa comunión. Aún más, los filipenses, ¿qué reconocían en esta comunión? El servicio de Pablo, el servicio de Silas. Aún reconocían el servicio de Timoteo, que como un hijo o un padre servían en la comunión, en el Evangelio. Reconocemos también el servicio en la obra. Bendito sea el Señor. Y yo creo que los hermanos también reconocían a los apóstoles, porque Dios los había nombrado. El Señor los había nombrado. Pablo dirá en 1 Corintios 1:9, lo pueden buscar igual. Fiel es Dios, dice. Fiel es Dios. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fieles. Fieles. Y fue fiel para llamarte a ti y a mí a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Por eso decía, como Ego fue llamado, usted hermano fue llamado, Loreto fue llamado, Misael, usted hermano, todos fuimos llamados a esa comunión con su Hijo Jesucristo. Nos encontramos en el Señor Jesucristo para tener comunión con Él. Y nos ajustamos a esa comunión. Y como venimos a esa comunión con el Señor Jesucristo, en esa comunión el Padre también nos acepta a nosotros. Porque el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos hechos aceptos en el amado. Dios nos aceptó en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no está contradiciendo lo anterior. Es decir, si fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Dios nos acepta en su Hijo. Por lo tanto, también hemos venido a tener comunión con el Padre y con el Hijo. Amén, hermanos. Y fuimos llamados. Hermanos, amados. Fuimos llamados. Hay un canto que dice, acordaos que en otro tiempo estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. En otro tiempo, conforme a la carne, nosotros éramos llamados incircuncisos, mirados desde el foco de la ley. Y cuando estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y lo digo de esa forma, porque ustedes saben a lo que me refiero, de los pactos y las promesas. Miramos a Israel de lejos, e Israel nos miraba de más lejos todavía. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos derecho a nada. Éramos gentiles. Pero ¿sabes, hermano? Dios no nos llamó para ser israelitas, y lo digo con respeto. Dios nos llamó a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. ¿Sí, hermano? Amén. Y miren lo precioso. Quiero que podamos leer juntos Efesios 2, 17 al 19. Leámoslo. Efesios 2, 17 al 19. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Nosotros. ¿Cierto? Los gentiles. ¿Y quiénes estaban cerca? Los judíos, ¿cierto? Y dice, porque por medio de él, hablando de Cristo, los unos, los que estaban lejos, y los otros, los que estaban cerca, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. Por lo tanto, venimos a ser uno, como tú decías, Misael. Uno, un cuerpo, uno, por un mismo espíritu.
Amados hermanos, ¿pueden entender juntar a un judío con un gentil para tener comunión con el Padre? Por eso era tan difícil lo que Pablo predicaba. Fueron tan celosos y cerrados para con sus hermanos que venían desde los gentiles. Pero Pablo lo afirma. ¿Por qué está hablando? La epístola de los Efesios no está hablando de la gloria de la iglesia. No, hermanos, judíos y gentiles es como juntar agua con aceite. Pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y en ese paraguas de la justicia entraron judíos y entraron gentiles. Por la fe. No por las obras. Por la fe. Así que bendito sea el Señor. Y dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino que sois, dice, conciudadanos de los santos. Es decir, venimos a participar juntos de la ciudad de los santos. Hermano, y miembros. Pensemos en la familia de Dios. ¿Puedes pensar en la familia de Dios? Nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahí está la familia. Nosotros no teníamos derecho a nada. Nosotros no considerábamos a Dios. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Y sabes lo que hizo? Él abrió la puerta de su casa. Y nos metió adentro. Y metió una cuarta persona. Esa cuarta persona es la iglesia. Al meter a la iglesia, a meter a hombres redimidos, a meter a hombres que han sido transformados, a meter a hombres que han salido de las tinieblas a Dios, que fueron trasladados del reino, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aquellos que fueron rescatados, perdonados, limpiados, les abrió la puerta, los vistió de salvación. Y ahora, estando en esta casa, nos ajustamos a la comunión eterna. ¿Lo puedes ver de esa forma? Es como que el hermano Checho ha vivido toda la vida con su esposa y de repente decide adoptar a uno de la calle. ¿Tú crees que el de la calle va a venir a imponer las reglas a la casa del hermano Checho? No, pues no, ¿cierto? No, tiene que ajustarse a las reglas que el hermano Checho tiene en la casa. Cuando el niño nace, ¿cierto? Cuando tenemos una huevita y la huevita nace, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos ajustamos a la regla del niño o el niño se tiene que ajustar a las reglas de la casa? Nosotros fuimos adoptados. Gloria a Dios. No teníamos derecho. En Jesucristo fuimos a ser. Y cuando fuimos a ser, venimos a ser miembros de la familia. Por tanto, ahora la comunión tiene que ver con la familia. Nosotros nos ajustamos a los movimientos de la Trinidad. No es una cuestión terrenal. No es una cuestión de esta tierra. Es celestial. No es humana. Es divina. ¿Entienden entonces lo que es comunión? Los hombres han ocupado esta palabra. El cristianismo ha ocupado esta palabra. Pareciera como una forma antojadiza, egocéntrica, pensando solo en ellos. Pero tenemos que entender que la comunión es algo que nació en el corazón de Dios, eternamente ha estado allí. Y Dios nos abrió las puertas de su comunión para que la iglesia entre y viva esa comunión. Y es allí, amados hermanos, donde no hay judío ni gentil, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahí se caen las barreras, se caen las divisiones, las discriminaciones, todo cae. Amados hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, quiero poner este ejemplo. Acá al lado de un ladrón, ¿recuerdan, cierto? Acá al lado. Y un ladrón le decía, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, di la palabra para que nosotros los bajemos de la cruz. Él no ha hecho nada. Nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí. Y cuando miró al Señor, reconoció al Rey, ensangrentado y golpeado, y vio a un Salvador. Y sabes, Él no pidió bajar de la cruz, sino que quiso quedarse con Él en la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Realmente Él quiso morir ahora con su Salvador. Y abajo había un centurión. Y cuando vio toda esa escena y las piedras rotas, el centurión creyó. Y vio al Señor Jesucristo.
verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? El centurión era un hombre aceptado en la sociedad. Pero el ladrón no es aceptado en la sociedad. Pero ese ladrón pudo ser transformado en la cruz. Lo que la sociedad no pudo transformar, un hombre sangriento lo pudo cambiar. Entonces el centurión pudo creer. Ahora podemos decir que ese ladrón y ese centurión pudieron tener comunión. Se reconoció pecador. Vamos, hermano. El Winca y el Mapuche. ¿Cuántos problemas hay? No hay forma social y estilo social para poder recuperar. La única manera de poder encontrarnos es en el Jesucristo, el Salvador, el que nos abrió una puerta para la comunión. Y es allí, amados hermanos, en donde nosotros tenemos comunión, en donde caen todas las divisiones. ¿Podemos entender entonces? Cuando partimos el pan, cuando bebemos de la copa, bendito sea el Señor. ¿Qué es la comunión? Finalmente, porque ahora hemos hablado de cómo el Evangelio anunciado, proclamado, creído, nos abre una puerta de la comunión. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es la comunión? Aunque no aparece de manera explícita como definición, es implícita en el sentido de que hay hechos y sucesos que manifiestan qué es la comunión. Y finalmente la comunión, amados hermanos, es participar de cosas comunes. Es participar de aquello a lo cual el Padre y el Hijo nos han invitado. Y tenemos cosas en común. Y participamos de cosas en común conforme a esta vida de comunión. Quisiera que pudiésemos leer, amados hermanos, en 2 de Pedro 1:3. Fíjense, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de alguna forma de definir en función de todo lo dicho, que participamos, compartimos cosas en común con la Trinidad a causa de esta vida divina que está dentro de nosotros. Las compartimos, las participamos en conjunto, hermano. ¿Eh? Aunque usted no lo crea, diga amén nomás. Dice 2 de Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen, miren, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Dice que todas las cosas, hermano, fíjense lo absoluto que es Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida, la palabra vida, que es la vida de Dios, la vida increada, y a la piedad. Y esa piedad tiene que ver, teniendo como base esa vida, que tiene que ver con esa vida que agrada a Dios. Todo lo concerniente a la vida y a la piedad, hermana, se te ha sido dada. Todo es tuyo. Todo es nuestro. Se nos dio. Por lo tanto, si lo tenemos nosotros, eso es lo que nosotros compartimos. Eso se nos ha sido dado. Es como cuando el hermano Sergio se invitaba a este joven que yo decía, aquí tienes el refrigerador. Todo esto es tuyo. Todo. Aquí hay ropa, aquí hay calzado. Todo te pertenece para que tú lo ocupes. Entonces, cuando entramos y venimos a esta comunión bendita, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder. El poder divino de Dios nos ha dado vida y piedad. Todas las cosas que pertenecen a ellos. Y 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué dice? Participantes. Somos participantes de la naturaleza divina. Y esa palabra allí, participar, en el original, teniendo en la base de koinonia, que es común. Venimos a participar de la naturaleza divina. Hermano, usted tiene una naturaleza divina. Pero yo, claro, porque no está hablando de la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y claramente hoy día tenemos, de manera pálida por la transformación gloriosa que el Señor está haciendo, tenemos un anticipo. Llegará el día que tendremos cuerpos glorificados. Así que, amados hermanos, tenemos la naturaleza divina porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Por ejemplo, la fe, la virtud, el miento, ¿qué más? El amor, afecto fraternal. Hermano, le pregunto, hermano, ¿acaso
a mí me dio más que a ti. Por ejemplo, si el hermano le dice, ya acá está el refrigerador y lo abre. Ya. Y más encima adopta no uno, adopta dos. Y se lo abren los dos. Los dos tienen que tirar la mano. Tomar y comer. Tomar y experimentar. O en el closet, acá está el closet. Y le da toda la vestimenta. Ahora el closet, vístanse. Acá están las joyas, tomen las joyas. Si hubiesen sido señora, vístanse. Todo. Lo perteneciente a la vida y la eternidad nos ha sido dado por su divino. Todo lo tenemos en mano. Y por causa de todo lo que tenemos, nosotros participamos, todos son comunes. Por lo tanto, ahora tenemos comunión para experimentar todas esas cosas en nuestro relacionamiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿No tenemos comunión ahora? La hermana dijo un día, no voy a dar el nombre, que sentarnos a comer no significa tener comunión. Porque es mucho más allá que eso. Y vamos a poner ese ejemplo más práctico. No significa que si realmente nos sentamos a comer y comenzamos a hablar de Cristo y el Señor empieza a hablar en nuestros corazones no tengamos comunión. Pero el hecho de que hablamos cualquier cosa y nos sentamos a comer, eso no significa tener comunión. El hermano Luis Fontes, todo aquello que se dice ser comunión y no es comparado con la comunión de la Trinidad, no es comunión. Y digo esto, amados hermanos, no para generar ni un miedo ni nada, sino para que valoremos la comunión que Dios nos ha dado en su Hijo. Así que, todo esto es palpable y se refleja en nuestras relaciones como creyentes. Amados hermanos, es palpable el amor, es palpable el afecto, la ayuda mutua, cuando alguien necesita recursos. Eso también es comunión. ¿Sí? Cuando a un hermano inmaduro no se comporta como se comporta y alguien, en vez de retarlo, tiene paciencia con su vida. ¿Cómo fue el Señor con sus discípulos? Esa misma vida que tenía, ¿cierto? Que esperaba que tenemos nosotros. Ahora quiero que vayamos a lo práctico. ¿Cuántos quieren? ¿Se pueden? Ayuden. En el tercer punto quiero hablar de esta comunión en el Evangelio, en la iglesia, en Filipenses. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo daba gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque todas las cosas que fuisteis acá. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, por vuestra comunión en el Evangelio, por vuestra participación en el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice después? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados hermanos, Pablo está hablándole a los filipenses de corazón a corazón. Y dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, él la perfeccionará. Pablo estaba en la cárcel. Por lo tanto, Pablo, yo no comencé ninguna buena obra. Porque cuando yo quise ir y partí a hacer el segundo viaje misionero, yo quería ir a Macedonia. Yo no quería ir a Macedonia. Yo quería ir a Bitinia, quería ir a otro lado y el Espíritu Santo me lo prohibió. Y hubo una visión de un varón macedonio que dice, pase y ayúdanos. Era Dios moviendo su mano para llevar el Evangelio hacia Macedonia. Y cuando llegó a Macedonia, y dice que se encontró con esas mujeres, hay una declaración que dice, y el Señor le abrió el corazón a Lidia para que escuchara la palabra. Por lo tanto, no fue Pablo que le abrió el corazón a Lidia, sino que fue Dios. Y cuando había una niña o una jovencita que tenía un espíritu de adivinación que entorpecía la obra de los apóstoles, Pablo hizo esa liberación, pero no fue Pablo, fue el poder de Dios. Y cuando fueron encarcelados, ¿recuerdan? Con Silas, y están cantando himnos al Señor. Dice que hubo un gran terremoto, que los cimientos se movieron, y hay un absoluto, palabras absolutas que ocupa Pablo, que ocupa Lucas, y dice, y todas las puertas de las cárceles se abrieron, y todos los grilletes se cortaron, y todos quedaron ahí libres. ¿Acaso eso no lo hizo Dios? Y cuando vino el carcelero y vio lo que había pasado, se iba a matar y Pablo dijo, no lo hagas, prendió luz, fuego donde estaba y cayó a los pies de los apóstoles. ¿Y no era el Señor buscando el corazón de ese carcelero? Y creyó él y toda su familia fue bautizada. Por tanto, quien comenzó la obra en Filipos fue el Señor. El que comenzó la obra aquí, hermano. El que comenzó la obra en tu corazón, en tu familia. El que comenzó esta obra acá, en Candelaria. Y dice, y la perfeccionará.
la completará. Esa es la palabra. La completará hasta el día de Jesucristo. Porque, ¿sabes, hermano? El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y la palabra hechura suya significa que somos, la palabra original es, al ser un poema, ¿qué está haciendo el Señor? Comenzó a escribir algo. Pero no la historia de los filipenses, sino que empezó a colocar la palabra en el corazón de los filipenses. Y la palabra se tiene que comenzar a hacer carne. Y le dice, y el que comenzó la buena, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el Señor desde tiempo en Candelaria? Escribiendo un poema. En tu corazón, en mi corazón, en nuestros corazones. Por lo tanto, lo que los hombres no pueden leer aquí, ¿en dónde lo tienen que leer? En el corazón de ustedes, en la iglesia. Ustedes son un poema de Dios. Y Dios está escribiendo un poema. La palabra está siendo escrita en vuestros corazones. Y la completará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo le está diciendo eso. El que comenzó en vosotros, oh filipenses, esa buena obra, Él la terminará, Él la completará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de su manifestación. Claro, ellos partieron con esperanza, como todos cuantos morimos partimos con esperanza. Pero hasta el día de Jesucristo. Les pregunto, ¿comenzó una buena obra en ti? ¿Sí? Ahora quiero preguntar, ¿por qué crees tú que Pablo estaba diciendo eso? ¿Por qué? Tienes que entender que Pablo estaba en la cárcel. Y cuando le dice, yo doy gracias a Dios por ustedes, cada vez que me acuerdo de ustedes porque ustedes tienen una participación en el Evangelio. Ustedes tienen comunión en el Evangelio. Aunque están allá, tienen comunión con el Evangelio. La comunión no es pasiva. Y Pablo veía el mover de la iglesia en Filipenses para con él. Como que esa buena obra tenía frutos. Había evidencias. Y cuando tú ves evidencias en un joven que está amando al Señor, tú le vas a decir, el que comenzó la buena obra en ti, hijo, el Señor la perfeccionará. Así que ánimo. Bajo ese espíritu, Pablo estaba hablando, bajo esa premisa, porque fíjense lo que dice el versículo anterior. Como me es justo, voy a decirlo acá mejor, como me es justo sentir esto de vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Quiero leerlo en otra versión que es más clara. Dice, y de este modo me es justo pensar esto de todos ustedes. ¿Qué es lo que le era justo a Pablo? Que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. ¿Cierto? Eso estaba pensando Pablo. Me es justo pensar esto de todos vosotros. Dice, porque los he puesto en mi corazón. Claro, los amaba. Pero fíjense lo que dice después. Porque ustedes han participado conmigo en la gracia. Durante mis prisiones, en mi defensa de la verdad del Evangelio. ¿Sabes, hermano? Pablo estaba preso. Y había una evidencia. Habían hermanos y hermanas que estaban participando junto con Pablo de sus prisiones y en la defensa del Evangelio. Bajo todo lo que vivió, bajo el gozo que le causaba a la iglesia en su corazón, sale esta declaración. El que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay evidencias de eso. Hay pruebas de eso. Están participando conmigo. Están teniendo comunión con mis prisiones, comunión con el Evangelio. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué participación conmigo? Esa palabra aquí, participar, también tiene como base coinonía, que es comunión. Porque los hermanos les habían enviado a Pablo una ofrenda. Les enviaron una ofrenda a través de Epafrodito. Recuerden, Pablo, ¿se imagina usted en la cárcel, hermano? Por algo que no cometió y no tiene nada que comer. Pero usted está preso en la cárcel porque usted estaba predicando el Evangelio. Y a causa de eso, por la ley, usted quedó encarcelado. Y de repente le llega una ofrenda. Una ofrenda, ¿no? En esas cárceles, generalmente podían ser visitados. Y Epafrodito posiblemente lo visitó. ¿Y saben lo que dice Pablo? Voy a leer el versículo 10 del capítulo 4. Dice, porque habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Revivió, refloreció el cuidado de mí. No porque no haya querido
cuidarlo a él, sino que refloreció porque tuvieron una oportunidad. Epafrodito, por favor, cuando vayas a Roma, te pedimos que lleves esta ofrenda y dile a Pablo que lo amamos y que estamos orando por él. Y Epafrodito fue y le entregó esa ofrenda. Se hicieron partícipes de las prisiones de Pablo. De alguna forma estaban empatizando con él. Estaban teniendo comunión con él en el dolor. Y dice, participaron conmigo en mis prisiones de la defensa y la confirmación del Evangelio. Pensaba, ¿de qué forma? Porque Pablo dice, participaron conmigo. Y lo único que puedo decir es esto. Y es algo que dice Pablo muy asombroso. En el versículo 12 del capítulo 2. Dice, como siempre habéis obedecido, estoy leyendo Filipenses, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Por qué Pablo dice como siempre habéis obedecido? ¿Qué se caracterizaba en la iglesia filipense? La obediencia. No solamente en su presencia, sino ahora mucho más en su ausencia. Entonces Pablo podía predicar el Evangelio con libertad. Voy a decirlo de esta forma. Yo predico el Evangelio. ¿Sabes por qué? Miren a Macedonia. Miren los hermanos allá. Una colonia romana. Hay hermanos que han creído y que están siendo transformados por la obediencia a la palabra. Por lo tanto, lo que yo estoy predicando es realidad. El Evangelio transforma las vidas. Familias sanas, esposos sanos, hijos transformados. ¡Gloria a Dios! Participaban con Pablo de la defensa y confirmación del Evangelio. Porque ellos eran una evidencia, una prueba. Bendito sea. Y eso también es comunión. Vamos, hermano. Me queda poco. Así que quiero avanzar en el último punto. Y con respecto a estos últimos puntos que quiero tocar, yo como colaborador de la obra, y también dando esta noticia por parte de la obra, que se van a tocar, se van a trabajar cada uno de estos puntos que yo voy a mencionar, posiblemente puedan ser más, con respecto a estos ejemplos prácticos de comunión que vivieron los hermanos, o más bien dicho, que están descritos en la epístola a los filipenses, y que son aplicables a la vida normal de cada iglesia, y que yo creo que pueden encender un fuego en nuestros relacionamientos de amor, por causa de que muchas veces no entendemos lo que es comunión. Miren, son 9 puntos. Yo solamente yo los voy a desarrollar, los voy a mencionar, algunos voy a hablar un poco más, pero voy a dejarlos solamente esbozados. Primero, comunión en las oraciones. Cuando nosotros oramos, los unos por los otros tenemos comunión. Porque estamos participando de los mismos deseos, de la misma voluntad de Dios respecto a asuntos en particular. ¿Cierto? Porque comunión es participar o compartir asuntos en común. Y fíjense, Pablo, en el versículo 9 del capítulo 1, dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde, dice, más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo está orando por ello. Pero en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo sabía que la iglesia estaba orando por él. Por lo tanto, aquí hay una comunión en las oraciones. Es decir, Pablo orando por la iglesia y la iglesia orando por Pablo. Pablo dice, en la epístola a los Colosenses, dice, para que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Y Pablo tenía un corazón de amor por los hermanos, orando por ellos. Aquí conocía a los filipenses, pero los colosenses no conocía a su rostro. No, hermanos, participemos de esta comunión. Claro, orando los unos por los otros, ¿cierto? Y muchas veces pareciera que no sabemos por qué más orar. No, oremos por aquellos que no conocemos. Por aquellos rostros que tú nunca has visto. Ten comunión con otras iglesias orando por ellas. Yo les quiero decir esto. La iglesia en Temuco está orando por ustedes. Y la iglesia en Temuco, muchos de los hermanos no conocen su rostro. Pero tenemos el mismo espíritu.
¿Entiendes? No solamente nos aboquemos a lo que vivimos como iglesia local, entendiendo a los filipenses, que era una iglesia local. Y Pablo le está pidiendo a una iglesia local en Filipenses que esté orando por Pablo, ¿cierto? Y Pablo era un apóstol que estaba trabajando en la obra extra. Entonces, primer punto, comunión en las oraciones. Segundo punto, comunión en las aflicciones. Miren, vamos a leer el versículo 29 y 30 del capítulo 1. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Comunión en esa aflicción. Amados hermanos, el apóstol dice, no solo que creáis en Jesucristo, no solo que creáis en el Salvador, sino que también padezcáis por el Salvador. Porque dice, es lo que ustedes han visto en mí durante toda la vida, y ahora oís de mí que estoy en lo mismo. Hermanos, para los filipenses, ver a Pablo encarcelado, golpeado, era algo normal. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Y ahora él estaba preso en Roma. Recuerden que cuando Pablo conoció a los filipenses, él estuvo encarcelado. Y dice que lo azotaron con varas. Entonces le dice a los hermanos esto. No solamente fuimos llamados para creer en Él, sino también a padecer. Quiero tomarme de otro versículo del apóstol Pablo, en el libro de los Colosenses, cuando él dice, porque tengo por sumo, como cuando dice, ahora me gozo en lo que padezco, y cumplo en mi carne lo que faltan de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco, y cumplo en mi carne lo que faltan de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. ¿Qué quiero decir? No estamos hablando de las aflicciones de Cristo para la redención, porque las aflicciones de Cristo para la redención Cristo las cumplió. Y Él fue afligido, ¿cierto? Fue golpeado, Él murió por nuestros pecados. Las aflicciones de nuestra redención están cumplidas, Cristo las cumplió. Pero las aflicciones para la edificación del cuerpo de Cristo, Él no las va a vivir, porque Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Quién las tiene que vivir? Nosotros. Y Pablo estaba siendo edificado. Pero Pablo estaba siendo afligido. Dice, y cumplo en mi carne lo que faltan. Es decir, imagínense, si ya tenía aflicciones, había más aflicciones. Aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque es allí donde esas aflicciones nos llevan a un bien en común. La edificación del cuerpo de Cristo. Porque en la medida que somos afligidos, Dios gana en nosotros y el carácter de Cristo se refleja. Y el beneficio no solamente es para mí, sino para la iglesia. Cuando un hombre es tratado en las aflicciones, cuando un hombre tiene que sobrellevar el dolor o sobrellevar a un hermano que lo agravió y él guarda silencio, está manifestando el carácter de Cristo y por otro lado está emanando un grato aroma de Cristo. Piensen lo siguiente. Cuando usted tiene que levantar una casa con piedra, a la piedra hay que cantearla, ¿no? ¿Sí o no? Pero todas las piedras hay que darle una y otra. Pero ¿cuál es el propósito? Por su cuerpo, que es la iglesia. Por eso tenemos comunión en las aflicciones. Y entendemos las aflicciones. Y no oramos, Señor, quítale esta aflicción. Señor, cumple tu propósito en nuestro hermano, que veamos más de Cristo en Él. Porque no solamente Él va a ganar en mí, sino que toda la iglesia va a ser bendecida. ¿Se entiende? Estamos hablando cosas profundas. Comunión en las aflicciones. Pablo estaba hablando desde la aflicción y diciendo, no solamente crean en Él, sino van a tener que ser afligidos por causa de Él. Tercer punto. Comunión en el sentir de Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El Señor lo dejó todo. Todo. Se despojó. Soltó sus insignias y se hizo hombre. Y en la condición de hombre, es decir, se hizo siervo y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Amados hermanos,
era el Señor y lo hizo por otros. Con respecto a nosotros que tenemos su vida. Vamos, hermano. Ese sentir es la vida de Cristo en nosotros para vivir para otros. La vida cristiana consiste en esto, en vivir para otros. ¿Lo crees tú? Cristo lo dejó todo para vivir para otros, para dar el corazón del Padre. Y esa vida está en nosotros. Así que, hermano, el foco no eres tú. El foco es el Señor. Y eso se llama la comunión en ese sentir que hubo en Cristo Jesús. 4. Comunión en el vivir la vida de Cristo en nosotros. Porque se nota, hermano. Esa comunión en el vivir la vida de Cristo en nosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos, hermano, que podamos manifestar el querer como el hacer de Dios por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en vosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero eso, ¿cómo se logra? Y Pablo va a decir, ocupaos en vuestra salvación, con temor. 5. Comunión con los siervos. Aleluya. ¿Tenemos comunión? Cuando digo siervo, yo sé que la palabra siervos, uno puede asociarla a cargo, pero todos somos siervos del Señor. ¿Sí? ¿Sí? Somos siervos del Señor, porque le servimos al Señor. Ahora, dentro de los siervos hay diferentes tipos de servicio. Ahora, aquí hay una comunión muy profunda que ocurre entre Timoteo y Epafrodito. Para con Timoteo dice, yo no tengo a ninguno como Timoteo que se preocupe tan sinceramente de ustedes. Y lo dice así Pablo, estoy de alguna forma parafraseando. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y ustedes muy bien conocen a Timoteo. Dice, porque como hijo padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es decir, ¿qué tenían en común? El servir en el Evangelio. Amados hermanos, sirvan juntos, tengan comunión como siervos. No sean solitarios, no sean llaneros solitarios, o no seamos llaneros solitarios. Sirvamos juntos. Timoteo sirvió como de hijo a padre. Y tenían comunión en ese servicio que era en el Evangelio. Y Epafrodito. Vamos, hermano, Epafrodito. Dice que Epafrodito, disculpen que lo lea esto, que me tuve más por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Para Pablo, Epafrodito era un compañero, ¿cierto? Colaborador y compañero de milicia. Pero para vosotros, hablando de los filipenses, era un mensajero, era vuestro mensajero y ministrador de mi necesidad. ¿Sabes cuál era el regalo? ¿Qué es lo que tenían en común los filipenses con Pablo? Epafrodito. Epafrodito fue un regalo para los filipenses y fue un regalo para Pablo. Amados hermanos, ellos pudieron compartir la vida de Epafrodito para ellos como un mensajero que llevaba una ofrenda y que ministró para las necesidades de Pablo. Pero por otro lado, Epafrodito era un servicio, un compañero que estaba al lado de Pablo, sirviendo. Amados hermanos, quiero ponerle, el Señor ha regalado dones a la iglesia, como Epafrodito. Y ustedes saben que Cristian Vera ha estado predicando. Pero Cristian Vera es un regalo para ustedes y es un regalo para la iglesia. Que el Señor pueda encontrar también Epafroditos en medio de ustedes. Que no solamente tengan que servir acá, sino que también puedan servir en otras localidades. Que tengamos comunión en el servicio. Amén, hermano. Ya quedando menos. Comunión en el rumbo. Y eso está en Filipenses capítulo 3. Aquí no me quiero extender mucho, hermanos, entendiendo que ya la hora avanza. Quiero leer lo que dice, hermanos míos, no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Y qué dice? Prosigo a la meta. Estoy leyendo el versículo 13. ¿Cuál meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro premio? Nuestro premio es ir al cielo. Nuestro premio es el perdón de los pecados. Nuestro premio es ser feliz. ¿Cuál es nuestro premio? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro rumbo? Extiendo lo que está delante. Pablo había renunciado a muchas cosas y seguía renunciando por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo.
¿cierto? Y ser hallado en Él, y con el fin de conocerle y experimentar la vida de resurrección, los padecimientos de Cristo, y si fuese posible, morir semejantemente a Cristo. Todo lo quería de Cristo, pero dice, pero no pretendo haberlo alcanzado ya. Me extiendo a lo que está delante. Hay una meta que está delante. Cristo es la meta. Ese es mi premio. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Cuál es el rumbo de la iglesia? Por favor, que esto quede grabado en el corazón de todos ustedes, amados hermanos. El rumbo de la iglesia siempre será Cristo. Cristo y más Cristo. Y menos tú. Y menos yo. Cristo formado en nosotros. Porque Dios nos llamó con un propósito para ser conformados a la imagen de su Hijo. Para que Cristo fuese el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el rumbo de la iglesia. Esa es la visión de la iglesia. Tenemos comunión con esta visión. Si esa no es tu visión y no está clara, Pablo va a decir esto. Dice, sintamos esto, y si otra cosa sentí, y si no sientes todavía eso, dice, esto también nos revelará Dios. Pero sigamos una misma regla, damos una misma cosa, que este sea el rumbo de la iglesia. Y Señor, si esto todavía no se me ha sido revelado, yo quiero que se me sea revelado, para que tengamos comunión. A ver, hermanos, hermanos, ¿qué sería el rumbo de la iglesia si Cristo nos formaba a nosotros? Seríamos unos hipócritas, seríamos unos religiosos, no habría vida. Yo quiero más y más, más y más de Él, y gozar de su delicia, de su gracia y su poder. Solo Cristo satisface toda mi necesidad. Solo es suficiente. Solo Él es suficiente para mí. Es suficiente para mis hijos. Es suficiente para mi esposa. Es suficiente para mi familia. Es suficiente para la iglesia. Es suficiente en el servicio. Es suficiente en la predicación. Es suficiente en los cantos. Cristo es suficiente. Nuestro rumbo, nuestra meta, nuestro premio es Jesucristo. ¿Lo creemos? Comunión en el rumbo, comunión en la visión, comunión en la esperanza. Abrazados a la cruz esperamos al Señor Jesucristo. Abrazados a la cruz tenemos comunión, que Él reventará los cielos y vendrá por su amada. Hay un canto que dice, cerca de tu cruz Jesús, velando estoy confiado, hasta tu rostro poder ver, Salvador amado. Comunión en la esperanza. ¿Cómo damos esperanza a aquellos, amados hermanos, que mueren? ¿Qué esperanza le vamos a dar? Pablo habla con respecto a la esperanza. Para que no tengan esperanza como los otros que no tienen esperanza. De esta manera os hablo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado. Seremos transformados y tendremos el cuerpo semejante al de la gloria suya. Comunión en la esperanza. Recuerden, y si esto mismo no sintamos, esperemos que Dios lo revele. Pero comunión en la esperanza. Comunión en la resolución de controversia. Controversia, hermano. Le pregunto, ¿hay controversia en la iglesia? ¿No? Bueno, van a haber controversias. Y hermano, lo que dice hermano Sergio es necesario. Y digo necesario porque no es parte de la vida, pero están presentes, porque aún nosotros somos tocados. Y muchas veces, tal o cual hermano, o hasta tú mismo, venimos a hacer un aguijón para otros. Lo tenemos que sobrellevar. Fíjense lo que Pablo dice a hermanas que estuvieron sirviendo con él. ¿Qué es lo que le dice? Miren. Claro que se arreglen, le dice en el 4.2, ruego a Evodia y así, que tengan el mismo sentir en el Señor. Sí, había controversia y no estaban unánimes, había problemas. Ruego a Evodia y así, ¿sí? Que tengan el mismo sentir en el Señor. Pero fíjense lo que dice después. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, diciendo, mira, yo estoy acá preso, pero tú estás allá con ella. Ayúdala a que tengan los mismos. Ella colaboraron conmigo. Tengamos comunión en la resolución de estos problemas. Esta es mi carga, que también sea la tuya. Colabora, que ese problema se solucione. Que tengan el mismo sentir. Busca la manera, visítalas. Tienes que estar con ellas. Júntate a tomar 11. Anda con otro hermano. Persuádelas por la palabra. Amados hermanos, esta es la vida de la iglesia.
Lo que vemos. Estamos hablando de la comunión en el Evangelio, participando del Evangelio, la comunión en Cristo y finalmente comunión en el apoyo práctico a la obra del Señor. Amados hermanos, y esto como final, no lo estoy colocando al principio, y lo digo con mucho respeto. Yo sé que la carta de alguna manera surge por esta visita de Epafrodito, por esta ofrenda de amor que le lleva el mismo Epafrodito. ¿Y qué cosa le habrá dicho a Pablo? ¿Y qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? Yo no sé si Pablo habrá llorado. Yo creo que la iglesia en Filipenses fue un gozo para él. Como siempre habéis obedecido. Y llegar con una ofrenda en medio del dolor. No sé si les ha pasado eso. Y tú ves allí la comunión, participando en el dolor. Queremos participar en la comunión y la ayuda mutua. Y sabes, la iglesia en Filipenses levantó su cabeza y estaba esperando la oportunidad para hacer una ofrenda. Y sabes que Pablo cuando recibe la ofrenda dice, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable delante de Dios. Gloria a Dios. Que se manifiesten las ayudas mutuas en medio de la iglesia local. Que podamos sobreveer, mirar la grey y ver esas necesidades y atenderlas en amor. Muchas veces decimos, este hermano no es digno de ayuda mutua. ¿Acaso tú fuiste digno? Muchas veces esas ayudas mutuas van bañadas de amor para tocarle los corazones endurecidos. Y no solamente ayudamos de manera local, sino también extra local. Porque lo que estaba haciendo la iglesia en Filipenses, estando en la ofrenda a un hermano que estaba preso, a Pablo, manifestando comunión. Bendito seas. Este es el mensaje que traía para ustedes, hermanos. Esta relación de gozo y paz que tenía el apóstol Pablo con la iglesia de los Filipenses. Vuelvan a revisar los versículos. Medítalos delante del Señor. Véanlos como iglesia. Hay harto que vivir todavía. Que a lo mejor todavía hay cosas que no estaban ni conocidas por cada uno. Pero esto es común. Y se dan cuenta que todos estos movimientos, todo lo que yo dije, hermano, no está en los clubes sociales. ¿Cierto, hermano? Usted no va a encontrar todo lo que dijimos en los clubes sociales. No lo va a encontrar en un club deportivo. ¿Cierto? No lo vamos a encontrar ahí. Lo vamos a encontrar en Cristo, lo vamos a encontrar en la iglesia. Porque la iglesia entró a esa comunión. Entraron a la casa de Chechito, por ejemplo, como el ejemplo que estamos poniendo. Entró a esa comunión y vivimos todo esto, lo vivimos por causa de Cristo. Bendito sea el Señor. Oremos al Señor.